Son las 8 de la mañana y el estacionamiento ya está lleno. Una fila de autos se extiende hasta la entrada de Grand Teton, sin moverse. Podrías pensar que este pueblo se está vaciando, que ya nadie quiere venir, pero es exactamente lo contrario. Jackson Hole recibe hasta 50.000 visitantes en un solo día, y aquí viven apenas 10.700 personas. Eso significa casi 5 turistas por cada residente, cada verano, en un valle que no fue construido para esto. Entonces, ¿por qué los propios habitantes de Jackson Hole dicen que ya no lo soportan más? En este video te voy a mostrar qué se rompió realmente detrás de ese paisaje de postal. Carreteras colapsadas, casas de más de 7 millones de dólares y trabajadores que ya no pueden vivir donde trabajan. Todo eso está pasando ahora mismo, en uno de los paisajes más hermosos de Estados Unidos. Un pueblo de vaqueros y ranchos, hoy atrapado entre multitudes récord y un hartazgo que crece cada verano. Esto no es una historia de turismo que desaparece, es una historia de exceso, de un lugar que se quedó sin espacio para respirar. Quédate, porque lo que le está pasando a Jackson Hole es la advertencia de lo que ocurre cuando el turismo crece más rápido que su capacidad de resistirlo. Y no hablamos de un pueblo pequeño perdiendo turistas, sino de un pueblo pequeño ahogado por ellos. Esta es la historia de cómo el éxito se convirtió en la crisis que nadie quiere admitir en voz alta. Capítulo 1. El valle que hoy no puede respirar. Agosto de 2024 rompió todos los récords en Grand Teton, y agosto de 2025 lo volvió a romper. 735.593 visitas recreativas en un solo mes, el más ocupado jamás registrado. Nunca, en la historia del parque, tanta gente había pisado el mismo suelo al mismo tiempo. Y ese boom no es gratis. Mueve dinero, mucho dinero. El turismo genera alrededor de 1.700 millones de dólares al año, solo en Teton County. Es una cifra que suena a éxito absoluto. En los libros de contabilidad, lo es. Pero baja la vista de las estadísticas y sube a una góndola en pleno julio. Las filas para subir al Jackson Hole Mountain Resort se extienden por más de una hora. Los restaurantes del pueblo no dan abasto. Hay reservas agotadas semanas antes de que llegue el verano. El personal, agotado, trabaja turnos dobles para atender una ola de gente que no deja de crecer. Y no es una percepción exagerada. El 93% de los residentes dice que el abarrotamiento del verano afecta directamente su calidad de vida. Casi todos, viviendo en el mismo lugar que millones de personas sueñan con visitar una sola vez en la vida. El problema es simple de entender. Jackson tiene la infraestructura de un pueblo de 10.000 habitantes, pero cada verano recibe la carga humana de una ciudad 10 veces más grande. Los estacionamientos se llenan antes de las 8 de la mañana. Después de eso, ya no hay espacio para nadie más. Los senderos más famosos del parque se saturan hora tras hora, sin descanso, durante meses seguidos. Los baños públicos, los servicios de emergencia, la recolección de basura, todo el sistema opera al límite de su capacidad. Y esto no ocurre solo un fin de semana pico, ocurre todos los días, durante toda la temporada alta. El valle que antes se definía por sus ranchos y su silencio, hoy se define por sus filas y su ruido. Jackson Hole no está fallando en atraer visitantes, está fallando en encontrar dónde ponerlos a todos. Para entender la magnitud, pensemos en lo que significa un solo mes récord. 735.000 visitas en un parque diseñado para proteger, no para saturar. Ese número no incluye a quienes solo pasan por el pueblo de Jackson, sin entrar siquiera al Parque Nacional. La cifra real de gente circulando por el valle cada día del verano es, sencillamente, imposible de contar con precisión. Y detrás de cada dólar de esos 1.700 millones, hay un empleado sirviendo una mesa más, limpiando una habitación más, atendiendo una llamada más. El dinero entra al condado, sí, pero entra mientras el sistema que lo genera empieza a resquebrajarse por dentro. Los hoteles reportan ocupación casi total durante meses seguidos, algo que hace una década habría sido impensable fuera de la temporada de esquí. Ahora el verano superó al invierno como la temporada más intensa del año, y la infraestructura no se diseñó para ese cambio. Los servicios de emergencia atienden más llamadas. Las clínicas locales ven más pacientes. Todo el ecosistema del pueblo trabaja sobrecargado. Y quienes sostienen ese ecosistema
Los trabajadores de cocina, limpieza y atención al cliente son los primeros en sentir el desgaste. Muchos de ellos llegan a trabajar sabiendo que ni siquiera pueden pagar vivir en el pueblo donde se generan esos 1.700 millones de dólares. Esa contradicción, generar riqueza récord mientras el propio personal no puede sostenerse, es la primera grieta visible del modelo turístico de Jackson Hole. Y esa grieta se nota en las calles, en las filas de autos, en los estacionamientos cerrados por saturación, en los letreros de «sin lugares disponibles» desde temprano. Se nota en los guardaparques pidiendo paciencia a multitudes que ya perdieron la paciencia hace rato. Se nota en los residentes que evitan salir de casa los fines de semana de verano, simplemente para no lidiar con el caos. Jackson Hole, el lugar soñado por millones, se ha convertido también en el lugar que sus propios habitantes intentan esquivar. Y todo esto ocurre antes de que hablemos del verdadero cuello de botella del valle, las carreteras. Basta caminar por la plaza del pueblo, bajo el famoso arco hecho de astas de alce, para sentir la densidad de gente que describe cada encuesta. Las terrazas de los restaurantes están llenas desde el mediodía. Las tiendas de outdoor y souvenir tienen fila para pagar. Los guías de rafting y las empresas de tours multiplicaron sus salidas diarias para responder a una demanda que no deja de crecer. Y aún así, no alcanza. La demanda siempre va un paso adelante de la capacidad real del valle. Este es un lugar pensado, hace décadas, para recibir exploradores ocasionales y familias en vacaciones tranquilas. Hoy recibe una operación turística de escala industrial, comprimida en un valle rodeado de montañas que no puede expandirse. No hay más terreno para construir más estacionamientos, no hay más agua, ni más personal, ni más paciencia. Jackson Hole llegó a un techo físico, y ese techo es, literalmente, el que le está costando poder respirar. Y esa es apenas la primera grieta, porque toda esa gente, en algún momento, tiene que moverse por el valle. Y ahí es donde el problema deja de ser incómodo, y se vuelve insoportable. Capítulo 2. El trayecto que se convirtió en 1 hora. Piensa en un trayecto que conoces de memoria. 7 millas, unos 11 kilómetros, entre Jackson y Wilson. Antes, ese camino se recorría en 15 minutos, sin pensarlo 2 veces, cualquier día del año. Hoy, en pleno verano, ese mismo trayecto puede tomarte 1 hora completa, parachoque contra parachoque. Eso significa multiplicar por 4 el tiempo que solía tomar cruzar ese mismo tramo del valle. Y no es un día excepcional, es lo normal, todos los días, durante meses seguidos. Los residentes que trabajan en Jackson pero viven en Wilson lo viven como una tortura diaria. Salir a comprar leche, llevar a los hijos al colegio, ir al trabajo, todo se volvió una odisea. Mientras tanto, los parques cercanos rompen récords. Grand Teton registró su agosto más ocupado jamás medido. Más de 735.000 visitas recreativas en un solo mes, en un solo parque. Los estacionamientos se llenan a las 8 de la mañana, antes de que el sol termine de salir. Los autos empiezan a ocupar los arcenes de la carretera. Cualquier espacio libre se convierte en estacionamiento. Y esa fila de coches detenidos no es solo una molestia, es la fotografía de un sistema colapsado. Cada auto varado ahí representa a alguien que solo quería ver la montaña y terminó atrapado. Pero el tráfico es apenas lo que se ve desde la carretera. El daño real está más adentro. No hace falta ir a un sendero remoto para notarlo. Hasta las colas para tomar la góndola se han vuelto interminables. En temporada alta, conseguir mesa en un restaurante de Jackson puede significar esperar más de 1 hora, incluso reservando. Los bares del centro del pueblo, antes tranquilos entre semana, ahora están saturados prácticamente todos los días del verano. Y ese mismo patrón se repite en los miradores más fotografiados de Grand Teton, donde la gente hace fila para su selfie. Fotos de hace apenas una década muestran senderos vacíos donde hoy se ven decenas de personas caminando en fila. El contraste es tan fuerte que algunos locales guardan esas imágenes solo para recordar cómo era el valle antes. Porque lo que las redes muestran es el atardecer perfecto, nunca la fila de coches que tardó 1 hora en llegar hasta ahí, ni el campamento improvisado a pocos metros del sendero, con restos de comida y basura esparcida entre los árboles. Cada imagen viral de Jackson Hole tiene, casi siempre, una versión menos bonita que no llega a Instagram.
Y esa desconexión entre la postal y la realidad es, precisamente, lo que está agotando a quienes viven ahí todo el año. En los senderos y zonas de acampada empiezan a aparecer señales de un ecosistema bajo presión extrema. Fogatas que se apagaron mal, dejadas ardiendo o humeando, en un valle rodeado de bosque seco. Un solo descuido, en un verano cada vez más caliente, puede convertirse en un incendio forestal real. Y hay algo todavía más incómodo que pocos medios se atreven a mostrar con claridad. Cerca de senderos populares empiezan a encontrarse heces humanas y papel higiénico a simple vista. No es un caso aislado, es la consecuencia directa de recibir más gente de la que el terreno soporta. Simplemente no hay suficientes baños, ni personal, ni infraestructura para tantos visitantes al mismo tiempo. Y entonces la naturaleza que atrae a todos empieza a pagar el precio de esa fama. A eso se suma otro fenómeno: turistas acampando en zonas que no están autorizadas para acampar. Buscan la foto perfecta, la vista privada, el rincón menos concurrido, aunque esté fuera de las reglas. El resultado es un valle que se erosiona en silencio, mientras las redes sociales solo muestran su lado bonito. Cada foto de un atardecer perfecto en Gran Tetón esconde, a veces, un sendero pisoteado detrás de cámara. Los trabajadores del sector turístico ven todo esto de cerca y llegan agotados a cada temporada. Restaurantes, hoteles y tiendas operan constantemente desbordados, sin descanso, durante meses que ya no terminan. El propio Consejo de Turismo del Condado ya estudia algo impensable hace una década: limitar a los visitantes. Incluso se ha propuesto, en serio, dejar de promocionar el destino para frenar la avalancha. Porque el problema ya no es atraer más gente, sino sobrevivir a la que ya llega cada verano. Y esto no es una anécdota aislada, es un patrón que se repite en decenas de puntos del valle cada verano. El propio Consejo de Turismo ya lo reconoce en sus informes. El sistema actual no está diseñado para tanta gente al mismo tiempo. Por eso hablan abiertamente de estrategias de gestión de visitantes, algo impensable para un destino que antes solo buscaba crecer. La pregunta ya no es cómo atraer más turistas, sino cómo evitar que el propio destino colapse bajo su propio éxito. Y si el paisaje ya se está resintiendo, imagina lo que le está pasando a quienes intentan vivir ahí todo el año. Porque detrás de cada atasco y cada sendero dañado, hay una pregunta todavía más incómoda: ¿dónde vive la gente que sostiene todo esto? Capítulo 3. La casa de $7 millones. Aquí es donde la historia empieza a doler de verdad. En Teton County, el ingreso medio anual ronda apenas los $108,000. Suena como un buen sueldo, hasta que lo pones junto al precio real de una vivienda en este valle. Porque el precio medio de lista de una vivienda unifamiliar en Jackson Hole ya supera los $7 millones. $7 millones frente a un ingreso que ni remotamente se acerca a esa cifra. La matemática, simplemente, no cierra. Y no estamos hablando de una mansión de lujo. Por ese precio, en Jackson Hole, muchas veces solo consigues una casa de 3 habitaciones, sin vistas espectaculares. Es el mismo tipo de vivienda que en otras partes de Estados Unidos costaría apenas una fracción de eso. Aquí, ese mismo dinero compite con compradores que no necesitan hipoteca, que pagan en efectivo y ven la propiedad como una inversión más. Para alguien que gana un salario de guía turístico o de maestro, competir contra ese tipo de comprador es, sencillamente, imposible. Y no siempre fue un abismo tan extremo como el de hoy. En 2019, ese mismo tipo de casa tenía un precio medio de lista de apenas $2,3 millones. En cuestión de unos pocos años, ese valor se ha más que triplicado. Mientras tanto, los salarios locales siguen atados a trabajos de guías de montaña, meseros, maestros y bomberos. Ninguno de esos sueldos, ni sumados, se acerca remotamente al precio de una casa promedio en el valle. No es casualidad que Teton County figure entre los condados más desiguales de todo Estados Unidos. Y el mercado de renta tampoco ofrece alivio. Los precios de los alquileres han subido casi al mismo ritmo que el de las casas en venta. Algunos empleadores del valle, desesperados, han empezado a construir vivienda propia solo para poder contratar y conservar personal. Hoteles, restaurantes e incluso el hospital local ofrecen ahora dormitorios o departamentos subsidiados como parte del paquete salarial. Es una señal clara de qué tan grave se ha vuelto la situación.
cuando las empresas tienen que actuar como caseras solo para sobrevivir. El sistema escolar del condado enfrenta el mismo problema. Contratar maestros es cada vez más difícil cuando ninguno puede pagar dónde vivir. Lo mismo ocurre en el hospital local, que compite por enfermeras contra ciudades donde, al menos, alquilar un departamento no consume todo el sueldo. Las autoridades locales vieron venir esta crisis hace años y por eso fijaron una meta muy concreta: que el 65% de la fuerza laboral viviera dentro del propio condado. Era un objetivo ambicioso, pero razonable: mantener con vida a la comunidad que hace posible todo este turismo. La realidad, sin embargo, se estancó muy por debajo de esa meta. Hoy, apenas alrededor del 57% de los trabajadores del valle logra vivir dentro del propio condado. Y no es porque nadie lo esté intentando. Hay cientos de unidades de vivienda asequible en distintas fases de construcción en todo el condado. El problema es que el mercado libre avanza mucho más rápido que cualquier programa de vivienda pública. Cada nueva unidad asequible que se entrega parece absorbida de inmediato por la demanda acumulada. Las listas de espera para acceder a esas viviendas se extienden por años, no por meses. Mientras tanto, los trabajadores esenciales del valle empiezan a tomar decisiones cada vez más drásticas. Maestros, enfermeras y bomberos se mudan al otro lado de la montaña, hacia Idaho, buscando algo que puedan pagar. Algunos aceptan trayectos de más de 1 hora cada día, solo para tener un lugar donde dormir. Otros, directamente, abandonan el valle por completo, en busca de estabilidad en otro lugar. Es una paradoja brutal. El lugar que ellos hacen funcionar todos los días se ha vuelto casi imposible de habitar para ellos mismos. Los negocios locales sienten el golpe de inmediato. Restaurantes, hoteles y tiendas luchan por retener personal, incluso pagando por encima del promedio. La escasez de personal se ha vuelto tan común en el valle como los propios atascos de tráfico en temporada alta. En la retórica local ya no se habla de un problema de vivienda, se habla, directamente, de una crisis de vivienda. En las reuniones comunitarias ya no se pregunta si habrá una crisis de vivienda, sino qué tan grave se va a poner. Y mientras el debate sigue abierto en los ayuntamientos, la respuesta de mucha gente ha sido mucho más simple: irse. En un condado donde los ingresos más altos del país conviven con salarios de servicio, la brecha se siente en cada esquina. Y esa brecha no es abstracta. Se mide en autobuses escolares sin conductor, en turnos de hospital sin cubrir, en mesas de restaurante que nadie atiende. Cada uno de esos vacíos representa a alguien que decidió que ya no valía la pena quedarse. Y cada persona que se va, se lleva consigo una parte de lo que hacía que este valle funcionara. El resultado es un valle que atrae más turistas que nunca, mientras pierde, poco a poco, a la gente que lo hace funcionar de verdad. Porque mientras el condado más desigual del país sigue rompiendo récords de turismo, su propia gente se está quedando sin dónde vivir. Y aquí es donde la historia se pone todavía más extrema, porque lo que viven estos trabajadores no es solo falta de vivienda, es pobreza rodeada de lujo. Capítulo 4. Pobreza con vista. En Jackson Hole hay un apodo que usan los propios residentes para describir su vida diaria: Poverty with a View, pobreza con vista. No es una frase publicitaria, es una definición amarga de lo que significa trabajar rodeado de mansiones de $7 millones sin poder pagar un alquiler. Porque en Teton County el ingreso medio ronda los $108,000 al año, una cifra que en cualquier otra parte del país sonaría a estabilidad. Pero aquí ese salario no alcanza ni para acercarse al mercado inmobiliario. El precio medio de una casa unifamiliar supera hoy los $7 millones. En 2019, ese precio medio ya rozaba los 2.3 millones. Desde entonces, la presión económica solo ha ido en una dirección, hacia arriba. Y esa brecha convierte a Teton County en uno de los condados más desiguales de todo Estados Unidos, a pesar de su imagen de pueblo tranquilo de montaña. Así que quienes sostienen la vida diaria del valle, bomberos, maestros, enfermeras, simplemente no entran en esa ecuación. Muchos de ellos han tomado una decisión drástica: cruzar la montaña, salir de Wyoming y mudarse al otro lado, a Idaho, donde alquilar sigue siendo posible. Todos los días atraviesan el paso de Teton, una carretera de montaña estrecha y a veces peligrosa en invierno, solo para llegar a trabajar en el pueblo que ya no pueden habitar.
Un maestro que da clases en Jackson puede terminar su jornada y manejar más de 1 hora de regreso a casa, cruzando la misma cordillera cada noche. Una enfermera que atiende urgencias en el hospital local puede vivir a kilómetros de distancia, en otro estado, porque ahí el alquiler todavía es humano. Y los bomberos que responden a emergencias en un valle lleno de segundas residencias de lujo, muchas veces no pueden pagar ni una habitación en ese mismo valle. Es una paradoja brutal. La gente que apaga los incendios, cura a los enfermos y educa a los niños del pueblo, no puede vivir en el pueblo. Trabajan rodeados de mansiones que jamás podrán habitar, limpian casas de 7 cifras y luego regresan a hogares muy distintos, muy lejos de esa vista. Algunos negocios locales ya no logran retener personal, simplemente porque el costo de vida supera lo que cualquier sueldo de servicio puede cubrir. Las autoridades locales se habían fijado una meta clara, que el 65% de la fuerza laboral viviera dentro del condado. La realidad se ha estancado muy por debajo de esa cifra, alrededor del 57%, a pesar de cientos de unidades de vivienda asequible en desarrollo. Es decir, incluso construyendo vivienda asequible, el valle sigue perdiendo la carrera contra sus propios precios. En la política local ya se habla abiertamente de housing crisis, crisis de vivienda, como uno de los temas más urgentes del condado. Pero mientras se debate, la gente simplemente se va, en silencio, sin protestas, familia por familia, trabajador por trabajador. Y cada persona que se va no es solo un dato demográfico, es un maestro menos, una enfermera menos, un bombero menos para un valle que los necesita todos los días. Este es el otro lado de la postal. Mientras los visitantes fotografían el paisaje, la gente que hace posible esa experiencia perfecta vive una realidad completamente distinta. Pobreza con vista no es una metáfora bonita. Es la descripción exacta de un sistema donde el lujo y la precariedad conviven en la misma calle. Y si esto ya suena extremo, todavía falta la pieza que terminó de romper el equilibrio del valle por completo. Porque no fueron solo los turistas, ni los segundos hogares de los ricos locales, los que dispararon los precios hasta este punto. Fue la llegada de un tipo de comprador completamente distinto. Uno que no solo desplazó a los trabajadores, sino que también empezó a desplazar a los millonarios. Otros optan por quedarse cerca como sea, aceptando vivir en condiciones precarias, compartiendo espacios reducidos con varias familias solo para no perder su empleo en el valle. La cultura local de vaqueros y ranchos, ese Wyoming genuino que atrajo al turismo en primer lugar, empieza a diluirse cuando sus habitantes originales ya no pueden costear quedarse. Porque un pueblo no se sostiene solo con paisajes espectaculares, se sostiene con la gente que cocina, cuida, enseña y protege, y esa gente está desapareciendo del mapa. Mientras tanto, las casas de lujo siguen construyéndose. Muchas de ellas vacías la mayor parte del año, esperando a sus dueños solo unas semanas de temporada. Es el contraste más incómodo de Jackson Hole, mansiones deshabitadas la mayor parte del tiempo, mientras quienes trabajan ahí no encuentran ni una habitación disponible. Y ese contraste, entre el lujo vacío y la necesidad real, es apenas el primer síntoma de un cambio todavía más profundo que estaba por llegar al valle. Porque hasta ahora hablamos de millonarios comprando segundas residencias, pero eso estaba a punto de cambiar de escala por completo. Un nuevo tipo de comprador, con una fortuna muchísimo mayor, estaba a punto de entrar al valle y reescribir las reglas del juego inmobiliario. Y lo que pasó después no solo afectó a los trabajadores que ya luchaban por quedarse, también empezó a expulsar a quienes hasta entonces se consideraban los ricos del pueblo. Esa es la historia que viene ahora. Cómo los billonarios llegaron a Jackson Hole y terminaron desplazando incluso a los millonarios que creían tener asegurado su lugar en el valle. Capítulo 5. Cuando los billonarios llegaron por los millonarios. La frase se repite entre agentes inmobiliarios del valle como una advertencia. Los billonarios están comprando a los millonarios. No es una exageración retórica, es literalmente lo que está pasando en las calles de Jackson Hole desde hace varios años. Familias que llegaron con fortunas de 8 o 9 cifras, que se creían intocables, ahora reciben ofertas que no pueden igualar. Del otro lado de esas ofertas, hay compradores con patrimonios de miles de millones de dólares, buscando no una casa, sino varias. Para un billonario, una propiedad en Jackson Hole no es residencia principal,
Es apenas una pieza más en un portafolio de casas de vacaciones. Compran una junto al río, otra cerca de las pistas de esquí y una tercera solo para tener privacidad cuando llegan invitados. Ese patrón de compra múltiple es lo que ha reventado por completo el mercado inmobiliario del Valle en los últimos años. El precio medio de una vivienda unifamiliar en Jackson Hole ya supera los $7 millones, según reportes recientes. Para dimensionar el salto, en 2019 esa misma medida de precio rondaba los $2.3 millones. Es decir, el valor típico de una casa se ha más que triplicado en apenas unos años de presión compradora. Y ese aumento no responde a mejoras en los servicios ni al crecimiento natural del pueblo, responde a la llegada de fortunas externas. Mientras tanto, el ingreso medio anual en Teton County ronda los $108.000, una cifra alta para el país, pero completamente desconectada de un mercado donde comprar una casa modesta ya requiere ingresos de varios millones al año. Esa brecha convierte a Teton County en uno de los condados más desiguales de todo Estados Unidos. No es solo que los pobres no puedan comprar, es que ni siquiera los ricos de toda la vida pueden seguir el ritmo. Bomberos, maestros, enfermeras, meseros y guías de montaña quedan automáticamente fuera de cualquier conversación sobre vivienda en el valle. Pero el problema ya no se detiene ahí. También empieza a golpear a profesionales con salarios de 6 cifras. Abogados, médicos y dueños de negocios locales que antes vivían cómodamente hoy se preguntan si deben marcharse también. La llegada masiva de billonarios no solo dispara precios, también presiona directamente los servicios públicos del condado. Más mansiones de lujo significan más demanda de electricidad, agua, seguridad y mantenimiento vial, sin que la población base crezca. El problema es que muchas de esas propiedades permanecen vacías la mayor parte del año, ocupadas solo unas semanas. Eso significa que generan enorme presión sobre el territorio, pero aportan poca vida económica constante al pueblo real. A eso se suma un detalle que enfurece a muchos residentes: las políticas fiscales que favorecen a los grandes patrimonios. Wyoming es conocido por no cobrar impuesto estatal sobre la renta, algo que atrae directamente a las fortunas más grandes del país. Esa misma ventaja fiscal que atrae a los billonarios termina recortando los ingresos públicos disponibles para vivienda o infraestructura. El resultado es una paradoja cruel. Cuanta más riqueza llega al valle, menos recursos parecen quedar para quienes lo sostienen día a día. Los negocios locales, restaurantes, tiendas y hoteles familiares sienten el golpe de otra forma distinta, pero igual de dura. Ya no pueden competir por empleados, porque nadie puede pagar un sueldo que alcance para vivir cerca del trabajo. Un dueño de restaurante puede ofrecer un salario decente, pero si esa cifra no cubre ni una habitación, nadie se queda. Así, la llegada de los súper ricos termina vaciando la fuerza laboral que hace posible la experiencia turística de lujo. Es una contradicción difícil de digerir. El mismo dinero que embellece el valle es el que expulsa a quienes lo mantienen funcionando. Y mientras esto ocurre puertas adentro, hacia afuera, Jackson Hole sigue proyectando la imagen de paraíso natural intacto. Los turistas que llegan a fotografiar los tetones no ven esta guerra silenciosa entre fortunas y desplazamiento de vecinos. Lo que sí notan, cada verano con más fuerza, es otra consecuencia directa de todo este boom económico descontrolado. Porque mientras los billonarios reconfiguran el mapa de propiedades del valle, el turismo masivo también está rompiendo récords sin freno. Y ese cruce entre dinero extremo y multitudes extremas está a punto de llevar a Jackson Hole a un punto de quiebre. Recordemos un dato clave. Las autoridades locales fijaron como meta que el 65% de la fuerza laboral viviera dentro del valle. Pero con cada nueva ola de compradores billonarios, esa cifra real se ha ido hundiendo hasta quedar apenas por encima del 57%. Es decir, cada vez más gente que trabaja en Jackson Hole ya no puede, literalmente, dormir en Jackson Hole. Muchos terminan cruzando la montaña hacia el estado vecino de Idaho, donde la vivienda todavía es remotamente accesible. Ese cruce diario entre trabajar en un pueblo de multimillonarios y vivir a 1 hora de distancia se ha vuelto la nueva normalidad. Restaurantes y hoteles de lujo, los mismos que atienden a las fortunas más grandes del planeta, luchan por cubrir turnos básicos. Hay negocios que han tenido que reducir horarios o cerrar días completos simplemente porque no consiguen suficiente personal disponible. La ironía es evidente,
El dinero de los billonarios financia el lujo, pero también destruye la base humana que sostiene ese lujo. Y esto no es un fenómeno aislado ni temporal. Es una tendencia que lleva ya varios años, acelerándose sin freno visible. Cada temporada llegan nuevos compradores con más capital, dispuestos a pagar sobreprecio con tal de asegurar su refugio privado en las montañas. Mientras tanto, quienes antes se consideraban los millonarios afortunados del valle, hoy hablan abiertamente de vender y marcharse a otro lugar. Algunos incluso admiten, con cierta resignación, que Jackson Hole ya no fue diseñado para gente como ellos, sino para una liga económica distinta. Ese desplazamiento silencioso, de millonario a billonario, es apenas el primer síntoma visible de un desequilibrio mucho más grande en el valle. Porque mientras el dinero de los billonarios reescribe el mapa de propiedades, otro fenómeno paralelo estaba a punto de llevar el turismo del valle a niveles nunca vistos. Capítulo 6. El año que el turismo se salió de control. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que rebobinar al momento exacto en que el equilibrio del valle empezó a quebrarse para siempre. Fue justo después de la pandemia. Millones de personas, encerradas durante meses, salieron desesperadas a buscar naturaleza, espacio abierto y aire libre. El trabajo remoto, que se volvió normal de la noche a la mañana, permitió a miles de personas mudar su vida a paisajes como este. Jackson Hole, con sus montañas nevadas, sus praderas infinitas y sus ríos color turquesa, se convirtió de la noche a la mañana en el destino soñado de todo Estados Unidos. Grand Teton y Yellowstone, los parques que abrazan al pueblo, empezaron a romper récords de visitantes mes tras mes, año tras año. En agosto de 2024, Grand Teton registró 735.593 visitas recreativas, el mes más ocupado jamás documentado en toda su historia. Y ese récord no fue un accidente aislado. En agosto de 2025 volvió a repetirse, confirmando que la marea de gente no pensaba retroceder. Incluso el pequeño aeropuerto de Jackson Hole, rodeado de picos nevados, empezó a registrar temporadas de tráfico aéreo como nunca antes en su historia. En los días más intensos del verano, el valle llegó a recibir hasta 50.000 visitantes en un solo día. Para ponerlo en perspectiva, eso significa casi 5 turistas por cada uno de los 10.700 residentes permanentes de Jackson. 5 turistas por residente no es una metáfora, es una relación real que convierte cada calle, cada restaurante y cada sendero en territorio disputado. Imagina multiplicar por 5 la población de tu pueblo, todos los días, durante los meses más calurosos del año. Los estacionamientos de los senderos más populares empezaban a llenarse antes de las 8 de la mañana, todos los días de la temporada. Lo que antes era un paseo espontáneo a la montaña, se transformó en una operación que exigía llegar antes del amanecer para conseguir un lugar. Con los parqueos desbordados, los autos empezaron a invadir los arcenes de la carretera, convirtiendo cada mirador famoso en un caos de metal. Y donde hay caos de tráfico, también quedan huellas que la naturaleza del valle no estaba preparada para absorber. Guardabosques y senderistas documentaron fogatas mal apagadas en zonas de acampada improvisadas, muy fuera de las áreas designadas para ello. Peor todavía, empezaron a aparecer heces humanas y papel higiénico cerca de senderos muy transitados, algo casi inexistente años atrás. También se multiplicaron los campamentos improvisados en zonas no designadas, donde antes solo se veían huellas de ciervos y alces. El turismo, en apariencia, seguía siendo una máquina imparable de generar dinero. Solo en Teton County movía unos $1.700 millones cada año. Pero ese dinero jamás se repartió de forma pareja, y el condado empezó a figurar entre los más desiguales de todo el país. Una pequeña élite acumulaba fortunas cada vez más grandes, mientras camareros, guías y guardaparques luchaban por pagar el alquiler del mes siguiente. Los propios trabajadores del sector turístico empezaron a reportarse agotados y sobrepasados, atendiendo a un flujo de gente que jamás dejaba de crecer. Restaurantes, bares y tiendas se llenaban hasta desbordar su capacidad, y las filas para subir a la góndola del resort se volvieron interminables. Curiosamente, cuando se encuestó a los propios turistas, la mayoría dijo sentirse satisfecha con su viaje, aunque señaló problemas serios de precio, estacionamiento y relación calidad-precio. Es decir, quien visita se va contento, pero quien se queda a vivir ahí carga con el costo real de ese contento ajeno.
Fue en medio de ese desborde que las autoridades locales entendieron que ya no podían seguir promocionando el destino como si nada pasara. Así nació el Travel and Tourism Board, una mesa de trabajo dedicada exclusivamente a algo que ellos mismos bautizaron como gestión de visitantes. Su tarea era encontrar la forma de sostener la economía turística sin terminar de asfixiar la calidad de vida de quienes viven ahí todo el año. No era una tarea sencilla. Cada decisión implicaba tocar los ingresos de negocios que dependían por completo del flujo turístico. Sobre esa mesa empezaron a discutirse propuestas que, apenas una década atrás, habrían sonado impensables para cualquier destino turístico del mundo. Una de ellas, detener por completo la publicidad oficial del destino, dejar de invitar activamente a más gente a llegar al valle. La otra, todavía más radical, limitar directamente el número de turistas que pueden entrar durante los meses de mayor demanda. Es decir, la misma industria que durante décadas soñó con atraer cada vez más visitantes, ahora discutía abiertamente cómo frenarlos. Durante décadas, cada campaña turística de Wyoming había vendido a Jackson Hole como el último paraíso salvaje de Estados Unidos. Ahora, esa misma maquinaria de marketing se planteaba apagarse a sí misma, algo casi inédito en la industria del turismo global. Un pueblo que vive del turismo debatiendo cómo tener menos turistas. Pocas frases resumen mejor la contradicción en la que Jackson Hole se había metido. Y esa discusión no nacía del capricho de unos funcionarios de oficina, nacía de una comunidad que empezaba a decir, cada vez más alto, que ya no daba más. Algunos empresarios locales se oponían con fuerza. Para ellos, cualquier límite a la llegada de turistas era una amenaza directa a su sustento. Otros, en cambio, ya no veían futuro posible si el valle seguía absorbiendo más gente de la que su infraestructura podía soportar. Esa división, entre quienes viven del turismo y quienes ya no lo soportan, se convertiría pronto en el conflicto central del valle. Porque detrás de cada cifra récord y cada propuesta radical, había miles de residentes viviendo un hartazgo que nadie en el valle había anticipado. Y esa fractura, silenciosa todavía, estaba a punto de estallar de una forma que ni las propias autoridades lograron anticipar. Capítulo 7. El hartazgo que nadie esperaba. Cuando la oficina de turismo de Jackson Hole encargó una encuesta a sus propios residentes, esperaban quejas menores. Lo que recibieron fue una alarma. El 93% de los habitantes dijo que el abarrotamiento del verano ya afecta directamente su calidad de vida. No hablamos de una molestia ocasional. Hablamos de 9 de cada 10 personas sintiendo que su propio hogar se les volvió invivible. El 98% señaló al turismo como la causa principal de la congestión de tráfico que paraliza el valle cada verano. Prácticamente unanimidad. En un pueblo donde rara vez todos están de acuerdo en algo, esa cifra es casi imposible de ignorar. Y luego venía la pregunta más incómoda de la encuesta. ¿Los beneficios del turismo superan sus desventajas? Solo entre el 26% y el 36% de los residentes respondió que sí. Es decir, la mayoría de la gente que vive en uno de los destinos más deseados del planeta ya no cree que valga la pena. Pero el dato que dejó en silencio a los propios funcionarios del condado fue otro. El 61% de los residentes dijo estar dispuesto a pagar más impuestos si eso significaba recibir menos visitantes. Piénsalo un segundo. Gente ofreciendo su propio dinero a cambio de que menos turistas lleguen al lugar donde viven. En una economía que depende del turismo para generar 1.700 millones de dólares al año, ese es un mensaje devastador. No es una queja de bar. Es una señal de que el modelo económico del valle dejó de tener sentido para quienes lo sostienen día a día. Y aquí es donde conviene detenerse a desmontar algunos mitos que circulan sobre lo que realmente está pasando en Jackson Hole. El primero. Ya nadie visita Jackson Hole. Falso, completamente falso. Las visitas siguen rompiendo récords. Grand Teton registró 735.593 visitas recreativas solo en agosto, el mes más ocupado jamás contabilizado. Lo que crece no es el rechazo de los turistas hacia el destino, es el rechazo de los residentes hacia el modelo de crecimiento. El segundo mito, los turistas son groseros e irrespetuosos. Tampoco es exacto. Las propias encuestas muestran que la mayoría de los visitantes son amables, educados y respetuosos con el lugar que visitan.
El problema nunca fue el comportamiento individual, fue el volumen. 50.000 personas educadas siguen siendo 50.000 personas. Y el tercer mito, quizás el más repetido, es solo un problema de tráfico. El tráfico es la queja más visible, la más fácil de fotografiar y de contar en una entrevista. Pero los residentes, cuando se les pregunta con más detalle, conectan su malestar con algo mucho más profundo. Hablan de vivienda inalcanzable, de una cultura de vaqueros y ranchos que se diluye, y de un entorno natural que se degrada bajo sus pies. De hecho, un 53% de los residentes afirmó que, más allá del dinero, el turismo ya no les aporta ningún beneficio real, ni cultural ni social. Apenas un 26% ve más ventajas que desventajas en todo el fenómeno turístico que sostiene la economía local. Así que no, Jackson Hole no está muriendo por falta de visitantes. Está agotado por un exceso que nadie diseñó para manejar. Y ese agotamiento, acumulado encuesta tras encuesta, año tras año, empezó a traducirse en algo que ninguna autoridad esperaba enfrentar tan pronto. Propuestas que hace una década habrían sonado impensables, comenzaron a discutirse abiertamente en las reuniones del condado. Detener la publicidad del destino, limitar el número de visitantes, cuestionar si el crecimiento turístico realmente vale lo que cuesta. El hartazgo dejó de ser un sentimiento privado, compartido entre vecinos, y se convirtió en política pública en formación. Incluso las encuestas a los propios turistas confirman esto. La mayoría se va satisfecha con su viaje a Jackson Hole. Sus quejas no apuntan al trato de la gente local, sino a los precios elevados, la relación calidad-precio y la imposibilidad de encontrar estacionamiento. Es decir, ambos lados, visitantes y residentes, coinciden en algo. El sistema está saturado, no la gente. Y esa saturación tiene un costo humano que las cifras de la encuesta apenas logran capturar. Detrás del 93% que dice que su calidad de vida empeoró, hay maestros que ya no pueden cenar tranquilos por el tráfico y el ruido constante. Hay bomberos que llegan tarde a emergencias porque la única carretera de acceso está colapsada por autos de alquiler. Hay meseros y guías turísticos exhaustos al final de temporada, atendiendo a más gente de la que un pueblo de 10.000 habitantes debería recibir. Ese es el verdadero significado del 98% que culpa al turismo por la congestión. No es una estadística abstracta, es la vida diaria del valle. Y quizás por eso, cuando aparece la cifra del 61% dispuesto a pagar más impuestos, deja de sonar extrema y empieza a sonar como sentido común. Porque no se trata solo de pagar más por vivir en un lugar bonito, sino de decidir si el valle sigue siendo un hogar o un parque temático. La cultura de vaqueros y ranchos que dio origen a Jackson Hole empieza a sentirse como decoración para fotos, más que como una forma de vida real. Los ranchos históricos compiten hoy con boutiques de lujo y restaurantes que cobran precios pensados para billonarios, no para las familias que fundaron el pueblo. Y el entorno natural, la razón original por la que millones de personas quieren visitar este lugar, también empieza a mostrar signos de desgaste. Senderos erosionados, campamentos improvisados, basura en zonas antes vírgenes. El paisaje de postal empieza a tener grietas visibles. Así que cuando alguien reduce todo este conflicto a «es solo el tráfico», se está perdiendo la mitad de la historia. El tráfico es el síntoma más fácil de ver. La vivienda, la cultura y el medio ambiente son las heridas que realmente no cierran. Y fue precisamente esa combinación, el hartazgo acumulado y las heridas abiertas, la que empujó al valle hacia un punto de quiebre que nadie había previsto. Hoy Jackson Hole vive una paradoja que pocos lugares en el mundo enfrentan con esta intensidad. Bate récords de visitantes cada temporada y al mismo tiempo, sus propios habitantes buscan la manera de frenar esa marea. No es un pueblo que rechace el turismo, es un pueblo que ya no sabe cómo sostenerlo. Los números lo confirman. Casi 700.000 visitantes solo en agosto a los parques cercanos, 50.000 personas cruzando el valle en un solo día, y apenas 10.700 residentes intentando vivir su vida cotidiana en medio de ese flujo constante. El turismo mueve 1.700 millones de dólares al año, una cifra que sostiene empleos, negocios y la economía entera del condado. Pero esa misma economía ha encarecido tanto la vida que quienes hacen posible la experiencia turística, los que sirven la comida, apagan los incendios, enseñan en las escuelas, ya no pueden pagar para vivir donde trabajan.
Ese es el equilibrio que se rompió. No fue un solo evento, sino la acumulación de un tráfico que multiplicó por 4 los trayectos más simples. De una vivienda que se volvió inalcanzable incluso para millonarios. De una cultura de vaqueros y ranchos que se diluye bajo el peso de las segundas residencias. Y de un entorno natural que empieza a mostrar las marcas del exceso. Jackson Hole no está muriendo de olvido, está sufriendo del efecto contrario. Ser demasiado deseado, por demasiada gente, con demasiado dinero, durante demasiado tiempo. Y ahí está la verdadera advertencia, detrás de este paisaje de postal. El mismo valle que millones de sueñan con visitar es, hoy, un lugar cada vez más difícil de habitar para quienes lo llaman hogar. Y no es solo un malestar difuso. 6 de cada 10 residentes dijeron estar dispuestos a pagar más impuestos con tal de ver menos visitantes en sus calles. Las montañas siguen ahí, intactas, majestuosas, tal como las vieron los primeros colonos hace más de un siglo. Pero el valle que la rodea ya no es el mismo, y la pregunta que queda flotando no es si Jackson Hole seguirá recibiendo turistas, porque eso está garantizado. La pregunta es si logrará seguir siendo, al mismo tiempo, un lugar donde alguien pueda simplemente vivir. Y si esta historia de récords turísticos y equilibrios rotos te dejó pensando, hay otro destino que está viviendo exactamente el mismo dilema, solo que a una escala todavía más extrema,